Una zona de baja presión con potencial ciclónico, asociada a la onda tropical número 25, se ubica en el sur del Golfo de México. Mantendrá lluvias muy fuertes a puntualmente intensas con actividad eléctrica y granizo en el litoral del Golfo de México, sureste y oriente del país, además de la península de Yucatán. También propiciará aumento en el oleaje de 1 a 3 metros de altura y vientos con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. En tanto que otra zona de inestabilidad en el Océano Pacífico, con potencial para desarrollo ciclónico, se ubica al sur de Guerrero. Favorecerá lluvias de muy fuertes a intensas con actividad eléctrica y granizo en el occidente, sur y porciones del centro del territorio. También propiciará aumento en el oleaje de 1 a 3 metros de altura y vientos con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Por otro lado, una zona de inestabilidad ocasionará lluvias en los estados del noroeste del país e incrementará el potencial de lluvias sobre el occidente y centro del territorio nacional. Finalmente, continúa la ola de calor con temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y 45 grados Celsius en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Conagua.